¿Sabías que los videojuegos que tanto amas han estado mintiéndote descaradamente todo este tiempo? Esos mundos que creías tan reales, esas historias que te cautivaron, esas mecánicas que dominabas a la perfección, todo ha sido una gran farsa orquestada por la industria. Hoy vamos a levantar la cortina y exponer algunas de las mentiras más grandes que has creído ciegamente sobre los videojuegos. Prepárate para cuestionar todo lo que dabas por sentado en tu pasión favorita. ¿Recuerdas esas veces que apretabas el botón de correr y sentías la adrenalina de moverte a máxima velocidad? Y si te dijera que en muchos juegos eso no era más que una ilusión, títulos como Mass Effect tenían la mecánica del sprint, pero en realidad tu velocidad no aumentaba, solo cambiaban la cámara y las animaciones para hacerte creer que ibas más rápido. Lo mismo pasa con los impulsos de Nitro en juegos de carreras como Need for Speed. Te llena la pantalla de efectos y se acerca a la cámara, pero tu vehículo apenas se mueve más rápido. ¿Te sientes traicionado al saber que esas mecánicas que tanto disfrutabas no eran más que humo y farsas? Si hay un género que ha llevado el engaño a nuevos niveles escalofriantes, es el terror psicológico. Imagina jugar un título que de repente simula un error crítico del sistema, haciéndote creer que tu consola o PC se están rompiendo. ¡Qué buen servicio! O uno que finge borrar por completo tus partidas guardadas para sumirte en la desesperación más absoluta. Esos momentos de pánico son difíciles de olvidar, pero nada se compara con descubrir que el verdadero horror estaba ante tus ojos todo este tiempo. Y si te dijera que el infame cancelado teaser de Silent Hill, el enemigo estuvo respirando en tu nuca sin que lo supieras desde el primer momento, los desarrolladores codificaron a la criatura para que siempre estuviera ahí, acechándote, incluso cuando no se veía ni oía nada. Después de esta revelación, no volverás a jugar con los mismos ojos. ¿Recuerdas esas veces que lograste derrotar a un jefe extremadamente difícil o terminar un nivel al borde de la muerte? La euforia de la victoria, la sensación de haberlo logrado contra todas las posibilidades, bueno, tal vez no fue tu habilidad al fin y al cabo. Muchos juegos están diseñados para hacerte prácticamente invencible cuando estás a punto de rendirte. BioShock, por ejemplo, te vuelve inmune por unos segundos cuando tu vida está muy baja. Resident Evil 4 y Spyro el Dragón reducen dinámicamente el número de enemigos en zonas donde mueres repetidamente. Y los nuevos jugadores de Gears of War reciben un impulso tremendo en sus estadísticas iniciales para asegurar que pueden ganar aunque sean pésimos. Es una trampa descarada para mantenerte enganchado y evitar que abandones el juego por la frustración, sin importar lo mal que lo hagas. ¿No se supone que el reto y la recompensa por superarlo son la esencia de los videojuegos? Los desarrolladores no solo nos mienten sobre las mecánicas, también lo hacen de manera descarada sobre el contenido mismo de los juegos. ¿Recuerdas cuando Fallout 3 te mostraba imponentes monumentos como el Capitolio y el monumento a Washington en la distancia? La impresión que daba era que podrías eventualmente explorar esas famosas ubicaciones en un mundo abierto masivo. ¿Pero qué crees? Esos edificios no eran más que modelos de baja calidad proyectados en el Skybox. Nunca hubo un Capitolio o un monumento renderizado en 3D que visitar. Algo similar pasó en el modo campaña de Left 4 Dead 2, que te apremiaba a llegar al helicóptero de evacuación antes de que fuera en 10 minutos. Una premisa que generaba tensión, excepto porque el helicóptero nunca se iba. El contador era completamente inútil. ¿Y qué decir de las estadísticas que muestran la selección de autos en juegos de carreras como High Octane, cuando todos los vehículos tenían exactamente el mismo rendimiento? Ya no puedes creer nada de lo que ves en los videojuegos. ¿Alguna vez te has preguntado si en realidad tienes el control total sobre tu personaje en los videojuegos? Hay muchos títulos que limitan tus opciones de movimiento y acción sin que lo notes. Por ejemplo, en juegos como Half-Life 2 es totalmente imposible disparar tus armas desde cualquier ángulo. Aunque lo parezca, las balas no salen del cañón de tu arma, salen invisiblemente desde tu punto de vista para asegurar que des en el blanco sin tener que compensar. En muchos juegos de plataformas populares como Mario, cuando saltas al vacío obtienes unos cuantos cuadros adicionales de tiempo antes de caer, dándote más tiempo para reaccionar. Es una ventaja injusta que los desarrolladores te dan. Incluso en los juegos con finales variables basados en tus decisiones, como los de Telltale Games, muchas de tus elecciones no tienen realmente impacto en la historia. Esos molestos mensajes que dicen, tal persona recordará esto, son en su mayoría mentiras. Los personajes reaccionarán igual sin importar lo que hagas. Al final, ¿cuánto control real tienes sobre el destino de tu avatar? ¿O todo está decidido de antemano por los desarrolladores? Una inquietante pregunta sobre la libertad en los videojuegos. Los gráficos de los juegos modernos pueden ser tan realistas que por momentos olvidas que estás en un mundo virtual, pero esa suspensión de la realidad es solo una ilusión más, porque en la mayoría de los títulos de mundo abierto, todo lo que no estás viendo directamente no existe. Técnicas como el cooling permiten que los motores de juego solo rendericen los objetos en tu campo de visión inmediato para ahorrar recursos. Montañas impresionantes, ciudades enormes, todo lo que ves en la distancia es solo una imagen cuadrada o modelos de baja calidad utilizados para simular un horizonte realista. Date la vuelta y mira detrás de ti. Lo más probable es que encuentres un vacío aterrador donde antes veías un paisaje detallado. ¿Recuerdas la imponente ciudadela que domina los cielos en Half-Life 2? Esa gigantesca
gigantesca estructura en la distancia no es más que una proyección creada a partir de un modelo 3D minúsculo. Lo mismo aplica cada vez que veías monumentos emblemáticos a lo lejos en Fallout 3. Todo es fachada, una ilusión barata para hacer el mundo parecer más grande y atractivo. Mencionamos antes los juegos de Telltale y cómo muchas de tus decisiones no tienen realmente consecuencias a pesar de lo que te hacen creer. Pero ellos no son solo los únicos culpables de esta estafa. Piensa en todos esos juegos de rol donde te permiten crear y personalizar a tu personaje de manera exhaustiva, solo para que la historia principal permanezca exactamente igual sin importar tus elecciones. ¿O qué tal esos shooters militares que te venden la premisa de una campaña épica donde tus acciones cambiarán el curso de la guerra, cuando en realidad solo estás siguiendo un guión lineal predeterminado? No importa lo que hagas, el desenlace será siempre el mismo. Es como ver una película pero con control remoto limitado. La culminación de esta mentira son los juegos que incluso se burlan directamente de tus intentos por tomar decisiones significativas. Juegos como BioShock Infinite, donde el antagonista se jacta de que ni siquiera la existencia entera te pertenece, o la infame frase "tendrías la bondad" de sus precuelas, un cruel recordatorio de que nunca tuviste opciones reales para comenzar. Vayamos al ámbito multijugador por un momento. En la mayoría de los shooters modernos muy populares se supone que los servidores emparejan a jugadores de niveles de habilidad similares para mantener los enfrentamientos equilibrados. Pero ¿y si este también fuera un engaño? Piensa en ello. ¿Cuántas veces has tenido una buena o mala racha en un juego solo para que de repente parezca que tu oponente mejoró drásticamente o se volvió muy novato? Es posible que el sistema de emparejamiento no sea tan honesto como crees. Algunos desarrolladores han admitido que sus juegos en realidad ofrecen un impulso temporal a jugadores nuevos, haciendo que sus primeras partidas sean muy fáciles. De esta manera los atrapan y evitan que se alejen por volverse presa fácil de los matones. Una vez que han probado la dulce miel del éxito, comienzan a emparejarlos con oponentes más difíciles. Pero eso no es todo. Existe la teoría de que muchos títulos hacen lo opuesto con los jugadores veteranos muy habilidosos. ¿Alguna vez has tenido esas rachas frustrantes donde sientes que nada sale bien, como si tus balas no dieran en el blanco? Puede que el juego esté handicapeándote silenciosamente para que no arruines la diversión de otros. Al final, uno no puede evitar preguntarse, ¿las partidas multijugador en realidad son tan justas como las pintan? ¿O los desarrolladores mueven los hilos en las sombras para manipular artificialmente tu experiencia? Hemos hablado bastante sobre las mentiras gratuitas que los desarrolladores usan para engañarnos dentro de los juegos, pero ¿y si te dijera que incluso hemos estado pagando por algunas de estas estafas? Muchos juegos modernos, especialmente en el ámbito de los shooters y títulos multijugador, venden pases de batalla o lotes de contenido descargable. Nos lo venden con la promesa de nuevo contenido sustancial como mapas, modos, armas y cosméticos, pero en la realidad mucho de ese contenido nuevo ya estaba en el juego desde el principio. Los desarrolladores simplemente lo bloquean y lo revenden más tarde como una actualización. En esencia, te están cobrando dos veces por la misma cosa, una práctica conocida como contenido descargable en disco. Es extremadamente común, pero poco ética. Pero eso no es todo. Incluso objetos puramente estéticos y sin valor práctico como skin de personajes o armas tienen trampa. Es bien sabido que los juegos modernos implementan sistemas de loot boxes. Estos son lotes aleatorios de cosméticos y mejoras que puedes comprar con dinero real, sin saber exactamente qué obtendrás. Una máquina tragamonedas digital donde las probabilidades siempre están en tu contra, a menos que gastes una fortuna. Y la cereza del pastel son los juegos que directamente te venden poder a través de microtransacciones pay to win, donde puedes comprar ventajas significativas sobre otros jugadores, básicamente comprando la victoria. El sueño de los desarrolladores ciertamente, pero una completa traición a los ideales de destreza y competencia justa en los videojuegos. Al final, no puedes evitar preguntarte, cuando estás comprando un juego completo de $60, ¿qué parte exactamente es un producto acabado y qué parte es un esquema para sacarte más dinero? Después de todo lo que hemos visto de todas las falacias, estafas y engaños expuestos, es hora de enfrentar la mentira más grande de todas. Los videojuegos mismos son una ilusión. Piensa en ello. Pasamos horas, días, meses inmersos en mundos ficticios creados por máquinas de silicio y código. Nos apegamos a personajes que no son más que polígonos renderizados, luchamos y sangramos píxeles por causas que no existen fuera de los reinos virtuales. Toda esta pasión, adrenalina, miedo, alegría que experimentamos no son más que otra mentira que compramos voluntariamente, una Matrix de nuestra propia creación donde fingimos que los unos y los ceros tienen un auténtico significado. Pero quizás esta sea la mentira más hermosa de todas, porque al final del día, ¿qué es la realidad más que una construcción de percepciones? Los videojuegos nos permiten explorar nuevos universos, situaciones y perspectivas que la vida real nunca podría ofrecer. Nos retan a replantearnos nuestros conceptos de lo real. Así que si vamos a vivir una ilusión, una mentira existencial, ¿no sería mejor que fuera en la que gobernamos nuestro propio destino? Donde seamos los héroes de mil aventuras épicas en lugar de presa de la monotonía cotidiana. Donde la imaginación no tenga límites más que la que nosotros elijamos. Quizás al final, la única mentira que importe sea la que digamos al espejo cada mañana. Elige creer que tu vida es única, épica y significativa. O resígnate a que no es más que una sombra digital en la pared de una cueva. Yo ya hice mi elección. ¿Y tú? Después de exponer todas estas mentiras y engaños, ¿puedes volver a disfrutar los videojuegos con la misma inocencia? Los desarrolladores recurren a todo tipo de artimañas visuales, de sonido e incluso modificar el código en tiempo real para mentirnos descaradamente. Pero al final del día, ¿importa realmente? ¿O serán solo medios necesarios para lograr un fin? Ofrecernos las mejores experiencias de juego posibles. Algunos
Algunos consideran estas prácticas faltas éticas imperdonables, otros las absorberán en nombre de la inmersión y la diversión. Tú tienes la última palabra. ¿Estás dispuesto a creer la matriz para vivir tus pasiones al máximo o prefieres despertar y enfrentar la cruda verdad sobre la industria de los videojuegos, por áspera que sea? Esa píldora que elijas tragar definirá tu realidad a partir de ahora. Así que tú sabes, todo es una mentira, incluyendo esta decisión. Únete a la comunidad de Dadodice y suscríbete a mi canal si te gustó el video. Aquí en Dadodice mi comunidad es la prioridad, así que siéntete libre de opinar, comentar y participar como se te dé la gana. Quiero crear la comunidad más sana de videojuegos, llena de jugadores de valor, dispuestos a motivar a los demás. Juntos estamos creando una comunidad única en contra de la toxicidad dentro del mundo de los videojuegos que ha crecido en los últimos años. Es hora de mejorar la comunidad gamer, somos jugadores de valor y esta es nuestra comunidad. Así que suscríbete si quieres ser parte de este canal y sígueme en mis redes sociales. Te estaré dejando los links en la descripción y como siempre, yo soy Dado, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.